muñequito, venía a ver. Ah, ¿qué pasó? Mira, esa estructura que está allá, mira. Esa maravilla de allá. Ah, la veo. La voy a enfocar. Enfocarla ahí. Esa es una edificación, será un monasterio o algo más. Dato curioso, uno de los datos curiosos es que estamos explorando, bueno, vamos a explorar una mansión que fue construida allá por el año de 1820 por el duque Duxmore. Acá este complejo o donde estamos rodeados de bosque. Inclusive allá por el año de 1964 esto era completamente boscoso y el pueblo más cercano estaba entre 4 a 5 horas de distancia. Sí. Hemos preguntado a las personas que viven no tan cerca, pero nos cuentan historias bastante perturbadoras de este lugar. Así que vamos allá. Vamos a seguir. Bastante curioso, la verdad, porque para llegar a esa mansión tenemos que pasar todos estos lugares que ya ahorita les estamos mostrando. Era imposible poder saltarse ese lugar, más o menos 4 metros de altura. Entonces las niñas que estaban acá, para llegar inclusive a este muro, tenían que pasar otros dos controles. Había otras casas ahí. Vamos a ver enfrente un jardín bastante amplio como frutales. Realmente esto que ven acá, les voy a mostrar. Esta fruta nunca la había visto. Igual no sé si se come, pero la voy a probar. Es un poco ácida. Tiene un sabor no como a manzana, pero es bastante ácida. Hay maleza en estos árboles. Ya tienen varios años de no tener ese mantenimiento. Esta sí parece manzana. Creo que fea está esta cosa. Entonces hemos seguido nuestro recorrido y como les dijimos, vamos en busca de esa mansión abandonada que ha tenido diferentes etapas a lo largo del tiempo. Pero antes quiero mostrarle esto que tenemos acá, que nos ha llamado bastante la atención, que es esta figura que tenemos ahí. Como la pueden ver, tiene la forma de una piña. Entonces lo curioso de todo este lugar es que para llegar a esa mansión nos estamos dando cuenta que tenemos que pasar este tipo de lugares. Vean todo esto, y esto es antes de llegar a esa mansión. Así es que vamos a explorar este lugar que tenemos aquí, donde podemos ver esa piña. Bueno, figura de piña, yo digo piña, pero vamos a explorar y vamos a tratar la manera de ver si podemos ingresar. Así que atentos. Algo curioso que pasa acá, mira, fíjate que vemos que está completamente rodeado, mira, rodeado por ese muro que en algunas partes tiene hasta 5 metros, 4 metros. Suele pasar que en estos lugares había como centro de control. Allá al fondo está uno, mira, un centro de control, allá al fondo, mira. Y a las que dejamos allá, en la esquina, estaba otro. También. Igual, lo que vemos acá, ¿verdad? Lo que vemos acá es un jardín, ¿verdad? Es un jardín que, según la historia que nos contaron las personas que viven un poco cerca, si nos escuchan un poco mal de la garganta, y a los camarógrafos también, les pedimos disculpas, pero andamos un poquito con gripe, ¿verdad? Con gripe. Así que vamos a descubrir más, porque esto es el comienzo de todo este complejo, ¿verdad? Y antes de llegar a esa mansión abandonada que tanto buscamos, hemos encontrado esta pequeña expedición. Vean su forma, está en forma de piña. Bastante curioso, ¿verdad? Que antes de llegar a esa mansión abandonada tenemos que cruzar este tipo de lugares. Esto parece como un jardín, pero un jardín bastante llamativo.
bueno chicos, hemos logrado entrar, conseguimos, hablamos acá con la encargada de este lugar porque aquí estaba una persona entonces y nos dejó entrar, así que les voy a mostrar un poco aquí más de cerca y por dentro cómo es este diseño, ¿verdad? Esta estructura, porque como pueden ver está en forma de piña, pero les voy a mostrar por la parte de adentro. Vamos a abrir la puerta, vean. Y vean lo hermoso que tenemos aquí. Aquí están los compañeros ya. Se nos adelantaron. Pero vean cómo es acá adentro. Que esto es lo que nos ofrece este lugar. Mira, fíjate que nos dice la persona que cuida este lugar que acá fue construido esta pequeña área para un centro para hacer ceremonias de oración, para celebrar eso como meditaciones. Pero no estaba esta mesa acá, sino que lo que hacían ellos era sentarse aquí, en estas cosas acá, y era como se reunían en grupo y venían a orar, venían a rezar como algunos conocen, ¿verdad? Porque si ustedes ya vieron el video, cuando entramos parece como una cúpula o como que si fuese una estructura de estilo piña, y les voy a mostrar. Es la estructura que donde estamos, aquí está en pequeño, observen, aquí está en pequeño. Esto que está aquí, este candelero o este recipiente que ven acá, es donde estamos. Si ustedes lo vamos a ver allí en las tomas que lo vamos a poner, que lo que les mostramos, estamos adentro, ¿verdad? Se supone que esta estructura fue creada para que las oraciones o las plegarias subieran más directamente hacia el cielo. Eso es la historia que cuentan las personas de casa, ¿verdad? Bastante misterioso. Otra de las cosas es que este lugar, estamos de la carretera principal, creo que como a 5 horas, un poco más. 5 horas. Sí, o sea, los pueblos están todavía alejados de esto. Estamos en un bosque bastante denso. Entonces, muy curioso ver todo esto. Y si nos remontamos a ¿cuándo fue creado o construido? En 1820. Estamos hablando de más de 200 años. ¿Qué les parece? Bastante interesante. Creo que esta gente que venía acá ahora tenía un nivel de espiritualidad bastante elevado. ¿Sí o no? Bastante elevado. Cerrar la puerta, Dios va a cantar algo, ¿verdad? Para que escuchen la vibración. Dios nos va a cantar algo para que escuchemos la vibración de este lugar, ¿verdad? Nos dice allá la señora que nos dio el acceso a este lugar, que acá cuando uno canta se siente una gran armonía. Así que, ¿cuál es la canción? Solo You are here. You are here. Estamos aquí. No sé si se alcanza a escuchar en la cámara, pero se escucha como al final una vibración, un sonido de... Sí, exactamente. Bastante interesante. Así que esperamos que le den like, comparten, se suscriban también a este contenido y se lo envíen a todos sus amigos. Esto es lo que hemos podido ver de este hermoso lugar. Un dato bien interesante que les quiero dar a conocer es que ahí, como pueden ver, la figura tiene la figura de una piña y en los pétalos, podríamos decirlo así, tiene unos hoyitos, que esos hoyitos están ahí porque ahí dice que se recolecta agua y luego esa agua baja, ahí está por el interior, no se logra ver, pero esa agua baja, la calientan y hacen el vapor. Entonces es bien curioso, ¿verdad?, cómo tenían esa idea de construir este tipo de lugares así. El vapor que se produce de toda esta obra de arte
es el que utilizan para calentar acá las casas. La casa que está aquí al lado, esta otra que está aquí, que son las habitaciones, ¿verdad? Porque este lugar, aparte de tener esta maravillosa vista, este maravilloso diseño, tiene acá al lado sus habitaciones, ¿verdad? Entonces, les quería dejar ese dato para que ustedes vean, se imaginen ahí cómo es la función de esto.